Hola a todos de nuevo a mi canal de Gules Podcast. Hoy les presento un video que ya había subido al canal, pero lo voy a volver a subir. Creo que va muy bien con la coyuntura que está sucediéndose en Latinoamérica, en específico el tema de la posesión de Maduro y de Venezuela. El video explica un poco cómo históricamente Venezuela llegó al chavismo y cómo se decantó en esta dictadura que ya cumple más de 2 décadas. Entonces pues la idea de este video es volver un poquito a recontar qué fue lo que pasó en el siglo XX para que Venezuela llegara al chavismo. El video no es una premisa ideológica de parcializarse hacia alguno de los dos lados, simplemente busca recorrer históricamente la vida política reciente de Venezuela. ¿Listo? Entonces se los dejo y los leo en los comentarios. No olviden seguirme, suscribirse y darle like. ¿Cómo llegó el chavismo al poder en Venezuela? ¿Es Maduro el único régimen dictatorial de la historia de este país? Hola, mi nombre es Arturo de Gules, hoy con un video distinto en nuestro canal, esta vez en las turbulentas aguas de la historia contemporánea, pero historia al fin y al cabo. En medio de la coyuntura de la situación política y social de Venezuela, intentaremos alejarnos del humo de las noticias actuales propias del campo del periodismo y sus fuertes cargas ideológicas de uno y de otro lado, para revisar el chavismo-madurismo con algo de perspectiva histórica, buscando procesos de más larga duración para entender algo de la situación actual. Antes de empezar, no olviden darle like al video, compartir, comentar y activar las notificaciones para apoyar este tipo de contenidos y al canal en general. Sin más, empecemos. En la historia de Venezuela y según el profesor Roberto López en su artículo El proceso chavista, un análisis histórico comparativo, podemos situar 5 procesos de transformación sociopolítica. El primero, la Guerra de Independencia. El segundo, la Guerra Federal de 1824 a 1863, cuya figura más relevante fue Antonio Guzmán Blanco. El tercero, la Revolución Andina, que se puede situar entre 1899 y 1945, en la que se enmarca la dictadura de José Vicente Gómez, de 1908 a 1935. Como cuarto proceso tenemos la Revolución Democrática, liderada por la llamada Generación del 28, la cual se podría situar entre 1945 a 1948 y desde 1958 a 1999. Este último periodo conocido como el del Pacto del Punto Fijo o punto fijismo. Por último tendríamos la revolución del chavismo-madurismo de 1999 hasta hoy. El primer proceso, el de independencia, está caracterizado por la lucha entre los montuanos, blancos criollos con vocación de terratenientes y defensores del esclavismo, contra los pardos, los cuales desde el inicio fueron excluidos del proceso de formación de nación y que representarían a las clases populares, rurales, antiesclavistas y antiterratenientes. Estos últimos fueron agitados por los españoles, lo cual en parte provocó una guerra social antirrepublicana liderada por José Tomás Boves. Lo que tenemos como resultado de este enfrentamiento entre montuanos y pardos es que unas mayorías populares son quienes lograron el protagonismo político, y desde esas mayorías populares será desde donde José Antonio Páez reclutará su ejército de extracción popular, logrando desplazar completamente a los montuanos. Esto marca una fuerte diferencia frente a procesos de independencia, como el colombiano, donde son las élites terratenientes criollas las que terminarán jalonando los procesos de construcción/estancamiento de la nación y medio apropiándoselo. En palabras del profesor Roberto López de la Universidad del Zulia, una constante de nuestra historia desde la independencia se expresa en la masiva participación popular como factor determinante de los cambios políticos que permiten desplazar a la élite gobernante anterior. Hay que tener en cuenta que estos procesos de avance social parecerán degenerar en procesos de regresión, según el profesor López, y el proceso de independencia no es la excepción. Los grandes señores y veteranos de la independencia terminan por afincarse y atornillarse en el poder, lo cual los convierte en élites a combatir en la llamada Guerra Federal, liderada por un sentimiento antilatifundista encabezado por Ezequiel Zamora. Estas guerras entre federalismo y centralismo, como sabemos, no son exclusivas de Venezuela. En el caso colombiano tenemos los enfrentamientos de la Patria Boba y de la que conocemos como la Guerra de los Supremos. Si bien cada conflicto tiene sus particularidades y diferencias, tienen ciertas similitudes como la única vía en que las ideas liberales y las ideas conservadoras buscan las formas de hacerse con los procesos sociales, políticos y económicos en la construcción de las naciones latinoamericanas.
En Venezuela la guerra federal termina por desplazar definitivamente a estas élites terratenientes de veteranos de la independencia que giraron en torno a Páez. López nos dice que esto permitió la construcción de una nueva burguesía con un carácter progresista e incluso con una vocación laica. Finalizando el siglo XIX, Venezuela se encuentra en medio de la llamada hegemonía andina o revolución andina, la cual tiene un carácter liberal que inicia con el gobierno de Cipriano Castro. Uno de los hombres de confianza de Castro era José Vicente Gómez, quien sofocó varios alzamientos contra Castro. Hacia 1908 al anciano Castro la salud le pasó factura y tuvo que irse a Alemania a tratarse. Juan Vicente Gómez quedó a cargo, y se quedó a cargo, pues para finales del año daba el golpe a Castro y se hacía con el poder total en Venezuela, iniciando la conocida dictadura gomista. La regresión en la dictadura de Gómez se materializó en un creciente autoritarismo, un fuerte culto a la personalidad y el paso de una economía agroexportadora a una basada en la producción de petróleo, lo cual hizo que el antes antiimperialista Gómez se volviera cada vez más afín a los intereses de nuestros sombríos amigos gringos. En especial compañías como la Shell y la Standard Oil Company tuvieron cada vez más injerencia en los asuntos nacionales. Algunos tienen petrorepúblicas y otros tenemos repúblicas bananas. Nada raro, nada nuevo. Gómez además volvió práctica generalizada el asesinato, la tortura, el exilio y el encarcelamiento de sus opositores o detractores. Esto produciría varios alzamientos, que tendrán una particular característica, y es que se compondrían de una para mí extraña alianza entre dirigentes civiles de izquierda y militares progresistas, generalmente de mandos medios y bajos. Esto condujo, por ejemplo, a una rebelión cívico-militar el 7 de abril de 1928, donde estos oficiales medios se sumaron al movimiento estudiantil y a un incipiente movimiento obrero en Caracas. Esto le dio por primera vez un carácter urbano a la revuelta. Si bien la revuelta no tumbó a Gómez, sí dejó el régimen cada vez más debilitado. Paréntesis. Digo que este carácter cívico-militar de las revueltas con una inclinación de izquierda es algo particular, porque por ejemplo, para el caso colombiano o argentino, tenemos en la retina a los militares en el espectro de la derecha y como defensores de la misma, incluso muy temprano en el siglo XX como en el caso de Colombia. Y es tal vez aquí donde radica la particularidad de la política en Venezuela y es, como vimos, una fuerte presencia de lo popular o progresista incluso en instituciones como las militares, que, como veremos, será algo que en parte gestará procesos como el chavismo a finales de este siglo. La dictadura de Gómez o de sus títeres caería definitivamente en 1945, gracias a un golpe de estado liderado por el Partido de Acción Democrática, que con el apoyo de un grupo de militares esta vez sí lograron deponer al gobierno de Isaías Medina Angarita. La dirigencia del Partido de Acción Democrática tenía una clara ideología antiimperialista, pero de ninguna forma comunista. Se alzó con el poder en el denominado trienio ADECO. Este trienio se caracterizó por una fuerte apertura económica y cierta modernidad política que se materializó en las primeras elecciones libres, universales y secretas que dieron el poder al literato Rómulo Gallegos en 1947, quien elevó la participación del Estado en las ganancias de la bonanza petrolera, lo cual obviamente alborotó a las petroleras extranjeras y por ende al mayor productor de dictaduras militares en Latinoamérica. ¿A que no adivinan quién? Exacto, el gobierno de Estados Unidos. ¡América! Quienes crearon el escenario necesario para un nuevo golpe de Estado en 1948. Este golpe militar tendría características que ya se nos hacen más familiares y estuvo liderado por Carlos Delgado Schalbaut. Sin embargo, la figura más visible de este gobierno militar sería Marcos Pérez Jiménez, quien, según las malas lenguas, estuvo involucrado en el asesinato de Schalbaut, ya que al parecer estaba teniendo terribles ideas de restaurar la democracia y cosas feas de esas. La dictadura militar hizo lo que manda la cartilla de dictaduras militares Made in USA, edición mediados del siglo XX. Disolvió sindicatos, encarceló dirigentes obreros, liquidó partidos democráticos como el AD, el PSB y el URD, y obviamente condenó y persiguió el comunismo. Sin embargo, en esto se parece al gobierno dictatorial de Gustavo Rojas Pinilla en Colombia, y es que propició la modernidad de la producción agraria y le dio un fuerte impulso a la infraestructura, gracias a las ganancias del petróleo obviamente, lo cual en parte le dio una cara bonita a esta dictadura. Esto no evitó que se produjeran varios alzamientos que intentaron derrocar al gobierno militar, varios reprimidos con violencia, como el caso de la masacre del municipio de Turén en 1952, donde hubo un centenar de muertos, o magnicidios como el de Leonardo Ruiz Pineda y Castor Nieves Ríos, entre otros. Una seguidilla de fraudes electorales acrecentó los ánimos para nuevos levantamientos y protestas,
Uno de ellos tuvo de nuevo como protagonistas a los militares. Sí, militares progresistas de mandos medios contra militares conservadores de mandos altos. Los primeros encabezados por el comandante Hugo Trejo, quien lideró una insurrección de varios miembros de la Fuerza Aérea y que incluso se dieron el lujo de ametrallar el mismísimo Palacio de Miraflores el 1 de enero de 1958. Este año iba a estar movido. El levantamiento fue neutralizado y Trejo fue detenido, pero la inestabilidad política producto de este intento de golpe, de militares contra militares, ojo con eso, fue muy evidente. En medio del caldeado ambiente político del 21 de enero, la llamada Junta Patriótica, un movimiento democrático antidictadura formado por los exintegrantes de Acción Democrática y del Comité de Organización Política Electoral Independiente, COPEI, convocó a las gentes a la calle y por ahí derecho a una huelga general que terminó con el derrocamiento de Pérez Jiménez, quien huyó a la República Dominicana. Los partidos líderes del movimiento, AD y COPEI, más el Partido de Unión Republicana Democrática, URP, establecieron un gobierno democrático y firmaron, el 31 de octubre de 1958, un pacto conocido como el Pacto de Punto Fijo. No porque fuera una alusión político-social, sino porque así se llamaba la residencia de Rafael Caldera, donde se firmó el pacto, iniciando el periodo conocido como el punto fijismo. Qué nombre tan feo. El pacto en apariencia buscaba restablecer y garantizar la democracia, pero en la realidad tenía un fuerte componente de exclusión de terceras vías como el comunismo y el socialismo. Y sí, es algo muy parecido al Frente Nacional de Colombia, decretado desde el Pacto de Sieyès, y que también excluyó a los que no fueran del Partido Liberal y Conservador del poder. Si bien el puntofijismo no tenía este carácter de alternancia como el Frente Nacional, ni fue legitimado por un plebiscito, sí era la respuesta a una dictadura militar y terminó deviniendo en una especie de dictadura civil, algo muy parecido al Frente Nacional colombiano. Y es que el puntofijismo resultó ser más violento y dictatorial que la misma dictadura que derrocó, pero con una artificial fachada de democracia. Una vez en el poder se declararon ilegales los partidos de izquierda, lo cual dio paso a persecuciones y magnicidios, e incluso hicieron su aparición en la historia de Venezuela los primeros desaparecidos legalmente reconocidos. Se implementó una persecución gubernamental especializada, asesorada por organismos como la CIA, y hubo más muertes políticas que en el periodo de la dictadura militar. Adolfo Ateortúa y Diana Rojas, en su artículo sobre el Pacto de Punto Fijo en el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, divide este periodo en 3 fases. La primera de 1959 a 1974, en la cual tenemos un proceso de consolidación de esta especie de dictadura civil en medio de numerosos alzamientos militares, como el del general Jesús Castro León en 1960 y el del mayor Luis Alberto Vivas, de línea ideológica de derecha y que eran un reducto de la dictadura militar derrocada. Sin embargo, también hubo levantamientos militares de líneas más izquierdistas como los del capitán Jesús Teodoro Molina y el levantamiento de la base naval de Puerto Cabello, liderado por otro Hugo, esta vez Hugo Morales en 1962. No obstante, mediante la vieja táctica de incrementar sueldos y prebendas a los militares, poco a poco estos movimientos fueron silenciados y absorbidos por el poder. A esto se sumó el conocido discurso anticomunista que se acentuaría con la presidencia de Rómulo Betancourt y se consolidaría con el gobierno de Raúl Leoni en la década de los 60. Si bien esta década vio el nacimiento de varios grupos guerrilleros como el Frente de Liberación Nacional, FNL, y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FALN, estos terminaron acogiendo la vida civil a finales de los 60, y de alguna forma el gobierno de Rafael Caldera, que inició en 1968, logró desarticular los movimientos de una izquierda que a estas alturas lucía envejecida, desgastada y casi que derrotada. El segundo periodo del puntofijismo, que sitúa a Ateortúa y Rojas, es el que inicia con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1973, y que será caracterizado por el sueño y medio ilusión de prosperidad. Este periodo de bonanza, una vez más producto del petróleo, mostrará una Venezuela con una fuerte inversión pública en el bienestar social, esa Venezuela que Latinoamérica recuerda como boyante y moderna. El tío rico del norte del subcontinente que produjo una fuerte migración de colombianos al vecino país para hacer todos los trabajos que los venezolanos consideraban indignos, lo cual resulta paradójico hoy en día. Durante este periodo el Estado penetra y se filtra en todas las organizaciones civiles y sociales a un nivel muy profundo, controlando desde lo más macro de la economía hasta lo más micro de las cooperativas y economías populares. Y esto será una característica que también tendrá el chavismo.
De alguna forma los venezolanos se malacostumbraron a esta bonanza económica, su capacidad de gasto creció bastante y en parte los subsidios estatales le permitieron a la población un nivel de vida elevado y a veces sin mucho esfuerzo. Pero como sabemos, de eso tan bueno no dan tanto, y para finales de la década, más o menos para 1978, esta especie de burbuja, producto de los altos precios del petróleo en el mercado internacional, se vino abajo cuando los precios del crudo también lo hicieron. Esto causó una fuerte caída de la industria nacional, un incremento en las importaciones y obviamente un gran desfinanciamiento del Estado y por ende de su capacidad de subsidiar a la población, lo cual se reflejó en una pérdida fuerte del poder adquisitivo de los venezolanos. En palabras de Ateortúa y Rojas: el derrumbe del petroestado significó el derrumbe de la democracia. Sin crecimiento económico y sin dinero, el poder de los partidos descendió y las lealtades se debilitaron. La corrupción doblegó a las instituciones y los pactos sobre los cuales había levantado el sistema comenzaron a romperse. Este derrumbe del sueño de la prosperidad, que sería la tercera fase del puntofijismo, tendría su cúspide en el llamado Viernes Negro de 1983, en el cual el gobierno de Luis Herrera Campins decretó el control de divisas con 3 tipos de cambio fijados por el Estado según el uso que la población le iba a dar al dinero cambiado. Esto produjo una devaluación inmediata del bolívar, y los venezolanos vieron cómo sus ahorros perdían el 70% de su valor. Los productos desaparecieron de las estanterías. La capacidad adquisitiva de los venezolanos se fue a pique, y su cómodo y a veces ostentoso estilo de vida desapareció. El bolívar, que había sido una de las monedas más sólidas del planeta, perdió su valor, que no recuperaría nunca. En palabras del historiador Tomás Straka, en un artículo para la BBC, desde la década de los 30 el bolívar fue una de las monedas más sólidas del mundo y símbolo de la prosperidad venezolana. El bolívar fue un símbolo de aquello que hizo a Venezuela un país referencia en el siglo XX, el país del ascenso social, de las grandes obras de infraestructura, el país que atraía inmigrantes de todos lados, que venció el paludismo y casi liquidó el analfabetismo. Esta Venezuela se desvaneció como un espejismo el Viernes Negro. Vale la pena aclarar que la semilla del catastrófico Viernes Negro estaba implantada desde el gobierno de Carlos Pérez y de alguna forma mostraba el manejo poco inteligente que el puntofijismo había hecho de la economía y de la bonanza petrolera. Con la economía de capa caída, los siguientes en caer fueron los derechos laborales y lo poco que quedaba del estado de bienestar, que para estas horas en Latinoamérica, a finales de los 80, solo se mantenía espectralmente en Venezuela. La corrupción y la ineficacia estatal fueron cada vez más evidentes y la represión se hizo aún más visible en masacres contra civiles o guerrilleros como las de Cantaura en 1982, Yumaré en 1986 y El Amparo en 1988. La dictadura civil pasó de la represión selectiva a la represión generalizada. En este gris panorama un nuevo levantamiento social se venía, el famoso Caracazo, del 27 y 28 de febrero de 1989. En la mañana del 27 de febrero, en Guarenas, una ciudad del estado de Miranda a 25 kilómetros de Caracas, iniciaron unas normales protestas por las alzas en el transporte hacia la capital. Rutina en Latinoamérica, aunque es algo muy parecido a lo que sucedió en Bogotá en 1977 y que se transformó en un fuerte estallido social. Las protestas en Guarenas escalaron rápidamente y en la tarde ya había incendios en Caracas y disturbios en casi todos los barrios populares de la capital. Obviamente la represión militar no se hizo esperar y la violenta jornada de 2 días dejó, según cifras oficiales, casi 300 muertos. Eso en cifras oficiales, así que súmenle muchos más. Cifras extraoficiales hablan de más de 2.000 muertos y configuran la respuesta del segundo gobierno de Carlos Pérez como el genocidio más grande de la historia moderna de Venezuela. El Caracazo marcó el inicio de la crisis terminal para el puntofijismo, que, no obstante, con varias lavadas de cara, logró resistir una década más. Y es que según cifras de Ateortúa y Rojas, para 1992 la canasta familiar en Venezuela había tenido una alza acumulada desde 1980 de un 947%, lo cual hacía que la situación fuera insostenible para la gente. Fue precisamente en 1992 donde un nuevo alzamiento, esta vez encabezado por militares, intentó derrocar a Carlos Andrés Pérez, primero en febrero y luego en noviembre, alzamientos liderados por otro Hugo, Hugo Chávez Frías. De una forma oportunista, el coronel Hugo Chávez buscaba capitalizar el descontento social, y pese a contar con el apoyo de componentes de las FARC, la verdad es que su golpe no contó con el apoyo de las élites militares, lo que mostraba una casta militar dividida, y en parte la gente tampoco entendió a Chávez en ese momento.
quien no agrupaba a la izquierda, que, como ya dijimos, estaba desarticulada, envejecida y desanimada. Es decir, que este temprano Chávez no tenía nada que ver con ideologías socialistas ni nada por el estilo, eso sería posterior. Chávez solo contaba con el carácter mesiánico de su movimiento, desde el cual se impulsaría a futuro, en parte porque, pese a ser derrotado, el coronel había saltado a la fama gracias a que el régimen dejó, estúpidamente, que Chávez mojara prensa y pantalla, pese a que el gobierno obviamente controlaba los medios de comunicación. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. La cara y el discurso incendiario y convenientemente populista del rebelde coronel no serían olvidados por los venezolanos. Para el profesor Roberto López, el lanzamiento de Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992 no fue un rayo en cielo despejado, representó históricamente una cultura política originada desde la independencia, por la conformación popular de nuestras Fuerzas Armadas, y al mismo tiempo una alianza entre fuerzas políticas de izquierda y mandos medios progresistas de las Fuerzas Armadas, que se manifestó reiteradamente en los momentos de crisis política a lo largo del siglo XX venezolano. El intento de golpe terminó por debilitar a Carlos Andrés Pérez, que terminó enjuiciado y destituido en 1993, sirviendo en parte como chivo expiatorio para el agonizante puntofijismo que logró meter en el poder a Rafael Caldera, ahora revestido con ropajes de independiente. Obviamente en esta última oportunidad el puntofijismo no logró recomponer y la imagen de Chávez se hizo cada vez más fuerte, lo que terminó con su victoria en las urnas en 1998 liderando el movimiento Quinta República, lo cual sería, según el conteo del profesor López, precisamente el quinto movimiento de revolución social en Venezuela. El movimiento se alimentaba más en un carácter mesiánico que en un programa político específico, y se vendía como una tercera vía, en contraposición al decrépito Punto Fijo y a las élites militares derechosas. Hay que decir que la izquierda, como ya mencionamos varias veces, no se le sumó a Chávez en este momento, y no era representada por su movimiento que López denomina como aluvional. Y cito: en Venezuela se denomina organización aluvional a las fuerzas políticas que surgen sin mayor planificación previa, constituidas por individuos y grupos provenientes de diferentes y hasta agónicas experiencias de organización política. En este mesiánico movimiento tampoco estaban, de forma real, los menos visibles líderes de los levantamientos contra la dictadura civil de 1987 a 1991. Aparte de la idea de un partido único, no tenía más profundidad que el aprovechamiento de las rentas del petróleo para la implementación de un Estado subsidiario que, como ya sabemos, resulta insostenible en el tiempo, y que terminaría, como ya sabemos, reproduciendo prácticas económicas y sociales con su respectiva represión, como las del puntofijismo, sobre todo en su etapa de madurismo, porque sí, pese a que Maduro lo niega, el madurismo existe, porque obviamente a eso ya no se le puede llamar chavismo. Con este repaso podemos concluir varias cosas. Lo primero es que el chavismo/madurismo vendría a ser el quinto proceso de transformación social de Venezuela, que como vimos siempre ha tenido una tendencia hacia el progreso social seguidos de una fuerte regresión en términos políticos, sociales y económicos, lo que hace que el siguiente proceso político de transformación arranque de cero. No es esta una interpretación cíclica de la historia, pero su tendencia es evidente y no solamente en Venezuela. Lo segundo es que el chavismo no nació con un programa político real, sino que buscó hacerse o apropiarse del descontento y una vez en la marcha ir improvisando para responder a lo que la gente en Venezuela quería, que era recuperar ese estado subsidiario que les dio un alto nivel de vida en los años 70, pero que no era sino eso, un espejismo del irresponsable manejo de la economía por parte de los gobiernos del Punto Fijo. Espejismo que el chavismo resucitaría y que, como sabemos, terminaría teniendo un resultado muy parecido a lo que pasó en los 80 en Venezuela. El chavismo y ahora el madurismo capitalizaron las ideas antiimperialistas, revestidas de un militarismo de extracción media con un aura mesiánica y personalista, esta última presente en dictaduras como la de Gómez a inicios del siglo XX. Chávez además es heredero de una larga tradición de militares de mandos medios que se han alineado con movimientos civiles progresistas e incluso izquierdistas, que se remontan a una fuerte presencia de lo social popular en el espectro político producto de una élite terrateniente casi extinta en las luchas de independencia. Sin embargo, para la época de Chávez, estas clases populares ya habían perdido su capital político real, dejando solo su discurso despersonalizado, capitalizado por Chávez y Maduro a conveniencia.
En cuanto al madurismo, hay que decir que este no es chavismo a rajatabla. Incluso el profesor López lo califica como traición al programa original de Chávez, debido a su fuerte política neoliberal, aunque se reviste de la figura mesiánica del coronel, como en su época lo hizo el estalinismo con la figura de Lenin. Y es que este rol del traidor a las ideas originales de su movimiento también lo vimos en la figura de Gómez, que dio rápidamente la espalda a Castro cuando éste no pudo defender su régimen, o en la dictadura civil más dictatorial que a los militares que derrocó. Para Maduro fue fácil apropiarse del símbolo de Chávez, porque este murió, y tuvo la oportunidad de usarlo como bandera hasta hoy en día. Por último, quisiera citar un párrafo del profesor López con el que cierra su artículo. Para que el proceso histórico venezolano pueda retomar un camino de transformación social tantas veces extraviado en las distintas etapas vividas desde la independencia, debe surgir un poderoso movimiento popular organizado que mediante la lucha de calle construya un nuevo programa de cambios que retome las tradiciones de rebelión de la corriente histórico-social y avance a perfilar una clara vanguardia que pueda transitar los desafíos que plantea el capitalismo global en profunda crisis. Hasta aquí este video, espero sirva un poco para ampliar la mirada sobre los acontecimientos actuales y generar debates más allá de la emergencia de las ideologías de X o Y político o de X o Y medio de comunicación. Pero ustedes, ¿qué opinan? Los leo en los comentarios. No olviden compartir con sus amigos venezolanos o con sus familiares que todo el tiempo hablan de Maduro y Chávez. Si este contenido les gustó, procedan a darle like, suscribirse y activar las notificaciones. Mi nombre es Arturo de Gules y nos veremos en nuestro próximo viaje.